cuando uno realiza estos cambios de inclusión de grasa o de aceite en las dietas y no se está dando ese resultado 3 meses después o 4 meses después, que es cuando uno debería estar palpando el resultado de esos cambios en las dietas, cuando eso no se da es porque existen otras cosas que están afectando la conversión alimenticia. Bienvenidos a un episodio más de CerdoCast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. En esta ocasión tengo el inmenso agrado de tener conmigo a Alejandro Córdoba. Alex, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar en tu programa. Nuevamente, gracias por el espacio. Es un gusto tenerte de nuevo por acá. Para los que no lo escucharon todavía, tenemos un episodio ya grabado con Alex muy bueno. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las reglas de oro que hacen a la nutrición porcina. Pero antes de eso, Alex, me gustaría pedirte que para los que no te conocen todavía, nos cuentes un poquito de tu background, tu formación profesional y qué es lo que haces ahora. Claro que sí, Leandro, con gusto. Alejandro Córdoba, soy ecuatoriano. Como bien lo mencionaste, ya estuve participando en un podcast quizás hace más de un año, pero esta vez me gustaría topar un poquito el tema de la inclusión de grasa en las dietas de crecimiento y finalización principalmente, que es en donde existen muchísimas oportunidades dependiendo de ciertos conceptos. Pero bueno, nuevamente soy ecuatoriano, estuve prácticamente mi pregrado estudié allá en Ecuador. Estuve 5 años, alrededor de 5 años trabajando en Pronaca. Después vine a los Estados Unidos para estudiar una maestría y doctorado en nutrición animal y producción animal. Y desde enero del 2020 inicié mi labor como nutricionista de Smithfield Foods. Y hace casi 6 meses aproximadamente, 6, 8 meses, ahora me encuentro en la posición de nutricionista senior y a cargo prácticamente con las responsabilidades de todas las operaciones del oeste de los Estados Unidos, lo cual abarca aproximadamente un inventario de hembras arriba de de las 260,000 hembras y toda la producción que va detrás de esas 260,000, ¿no? Desde el 2020 hasta aproximadamente finales del 2022 también fui nutricionista principal de la empresa Norson en México. Entonces hubieron ahí ciertas experiencias en Hermosillo y ciertas experiencias de la producción en condiciones de estrés calórico. En los últimos años he estado apoyando a algunas empresas a nivel de Latinoamérica en ciertos proyectos especiales y ya hablaremos un poquito más al detalle sobre estos proyectos que van muy relacionados con el tema de hoy, Leandro. Gracias, Alex, por esa introducción. Quería preguntarte, antes de entrar en el tema, ¿cuántas hembras tienen en total en el inventario Smithfield y cómo fue evolucionando en los últimos años? Que me resulta un dato interesante. Sí, Leandro, de hecho, cuando yo había empezado en aproximadamente hace 5 años, la empresa tenía un poco más de 915,000 hembras como inventario en los Estados Unidos y poco a poco hemos ido tomando ciertas decisiones. Eh, Prácticamente en ese momento nosotros producíamos alrededor de 18 millones de cerdos, de gordos, anualmente. Después tuvimos que prácticamente cerrar ciertas operaciones en Arizona, en California, por ciertos temitas que no estaban alineados con la estrategia de la empresa. Entonces, ese volumen se redujo a 16 millones de cerdos, de gordos que estábamos produciendo anualmente. Actualmente estamos con un poco más de 800,000 hembras, pero
la decisión fue de mudarnos hacia ciertas genéticas buscando la hiperprolificidad actual de ciertas genéticas para, con un menor inventario de hembras, estar produciendo los mismos 16 millones de cerdos al año, ¿no? De gordos. Entonces, han habido algunos cambios. Sabemos que la industria en general ha pasado por unas épocas de muchos retos. 2020, 2021, prácticamente en general, ¿no? Toda la industria acá en los Estados Unidos, a veces con valores negativos, menos 20, menos $35 por cabeza, cuando uno ve la rentabilidad en destete venta, pero en los últimos, en estos últimos 4 o 5 meses, eh, revisando el reporte que realiza el Iowa State University del profitability, todo lo que es desde destete venta, ya podemos ver números en positivos, ya podemos ver ganancias, rentabilidades de entre 7 a $20 por cabeza, lo cual es muy bueno, ¿no? Y mucho tiene que ver con los precios actuales que estamos viendo de las principales materias primas. Eso, Leandro. Está muy bueno que hayas mencionado eso porque hay ciertas regiones que, como mi país de origen, que estamos muy acostumbrados a que sea casi siempre una rentabilidad positiva. Entonces la manera tenemos de ver el negocio es diferente y obviamente son industrias con diferencias muy muy grandes, pero eso marca un poquito lo estratégico que tenemos que ser a la hora de formular y ahí nos vamos metiendo un poquito en el tema de hoy. Vos tomás decisiones sobre, dijiste 260.000 reproductoras, esa línea de producción que tiene Smithfield. ¿Cuáles son las reglas de oro que vos decís? Estos son las principales variables que yo tengo que considerar, los principales análisis que tengo que hacer a la hora de formular, pensando que hay momentos de alta rentabilidad y momentos en los que se pierde dinero. Correcto, Leandro. Sabes que de la forma como le había pensado inicialmente abarcar este tema, que va mucho más enfocado en cómo decidir cuál es el porcentaje de inclusión de mi grasa o de mi aceite en estas dietas, ¿no? De crecimiento y finalización, que como sabemos, a mayor porcentaje de grasa que estamos incluyendo, también va a subir el costo por tonelada. Eso lo sabemos. En dónde existe un poquito ese balance o cómo tener la ecuación completa, necesitamos revisar cómo afecta esa densidad calórica de la dieta en cuanto a conversión alimenticia. Y aprovechando aquí, Leandro, yo siento que con esta charla complementa muy bien un par de episodios, de los últimos 10 episodios, se conversó algunos temas justo de conversión alimenticia y de la energía en la dieta, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de las reglas que debemos conocer, estas reglas de oro, eh, cuando he estado escuchando ciertos podcasts o ciertas charlas, mucho se comenta de los beneficios de unas dietas con una mayor densidad calórica, ¿no? Pero sabes que me tomó algunos años hasta llegar, en este caso hasta llegar a Smithfield, y relacionarme con nutricionistas que me doblan prácticamente en experiencia real de campo, ¿no? Personas con más de 30 años en la industria. Y es ahí donde yo escuché esta primera regla, que es la que me gustaría, mientras más personas la escuchen, mejor. Es una regla que relaciona el precio de la grasa o del aceite que estamos utilizando con el precio del grano, en este caso del maíz, para ser mucho más específico, ¿no? Y la primera vez que escuché de esta regla del 3.5, ¿sí? Uno agarra el precio de la grasa, lo divide para el precio del maíz, y si es menor del 3.5 deberíamos de estar maximizando la inclusión de grasa. Eso es
eso es como un poquito como para simplificar, esa es la regla, ¿no? Acordarnos de ese 3.5 y de ahí nos volveremos, eh, vamos continuando ahí la conversación. Pero nuevamente, Leandro, tuve que llegar a Smithfield después de 5 años de pregrado, 5 años de trabajar en una de las empresas más importantes en Ecuador, 5 años más de posgrado y nunca había escuchado acerca de esta regla, ¿sí? Pero el otro momento cuando escuché esto es de Steve Polman, ¿sí? Un PhD consultor acá en Estados Unidos, igual, con 30 y muchos años más de experiencia en lo que es la industria de producción porcina. Él también comentaba sobre esta regla del 3.5, ¿no? Y ahí es cuando empecé a tener mucha más curiosidad de entender de dónde viene ese valor, ¿sí? Entonces, primera regla que tenemos que recordar, el 3.5. Segunda regla que tenemos que recordar es que cada 10 kilocalorías por kilo de diferencia en una dieta, ¿sí? En una dieta crecimiento, finalización, eso nos va a representar un punto de conversión alimenticia. Eso afecta a un punto de conversión alimenticia. Y un punto de conversión alimenticia nos representa alrededor de 1 kilo por cerdo, como para ponerlo en números, en números fáciles de recordar, ¿no? Lo interesante de esto, Leandro, es que he visto diferentes escenarios y diferentes industrias y siempre se repite la misma respuesta animal, ¿sí? Siempre, inclusive en situaciones donde, en situaciones donde tienes un estrés calórico como en Hermosillo. Y ya toparé el ejemplo de lo que pasó y lo muy interesante de esa operación. La otra regla que me gustaría que recordemos es que por cada 1% de grasa o aceite que incluyamos en la dieta, esos son aproximadamente 50 a 55 kilocalorías por kilo de impacto en la dieta final, ¿no? En la dieta completa. Entonces, si agarramos de esos 50 kilocalorías, ¿sí? Por kilogramo de diferencia por cada punto porcentual que añado de grasa, divido para mi otra regla de que 10 kilocalorías por kilo es un punto de conversión alimenticia, eso resulta en que cada punto porcentual de grasa añadida me va a impactar 5 puntos de conversión. Así de simple. Así llegamos, ¿sí? A esos cálculos, esas son las reglas que tenemos que recordar. Y prácticamente esto se repite nuevamente en diferentes escenarios y no sé, Leandro, si ya gustas que pasemos al siguiente punto. Excelente, Alex. Excelente. Para los que quieran entrar más en profundidad en esta temática y entender cómo aplicar estas reglas, ¿qué literatura le recomendarías vos? O sea, ¿dónde pueden ir a profundizar? Sí, justamente, y ahí es donde, Leandro, una vez que yo había escuchado sobre la regla todas estas reglas que yo acabo de mencionar, eh, ahí es donde me puse en ese objetivo de dónde encuentro el soporte técnico en libros o en artículos como para estar 100% seguro de que esto se repite, ¿no? De que esto va a pasar en campo. Y ahí hay ciertas literaturas en las que ya nos comentan esto de cierta forma, pero no es que tú tienes a alguien diciéndote directamente, ¿sabes qué? Cada punto porcentual que tú añades de grasa te va a afectar 5 puntos de conversión. Y esos 5 puntos de conversión se traducen en 5 kilos por cabeza, ¿sí? Entonces, una de las literaturas, si uno va, por ejemplo, al manual de Destete Venta de PIC, en una de las tablas, donde ellos tienen prácticamente los objetivos productivos, hay una sección en donde ellos comparan dos diferentes niveles de energía.
¿sí? Una energía de 1560 kilocalorías por libra, en este caso, ¿sí? Está expresado en unidades diferentes. Y otra dieta con 1470 kilocalorías por libra, ¿sí? Entonces, si uno hace el ejercicio de la diferencia de kilocalorías, utiliza estas reglas, uno llega a la conclusión de que prácticamente existen entre esas dos dietas, prácticamente va a existir una diferencia de 19 puntos de conversión alimenticia, ¿sí? 18, 19 puntos de conversión alimenticia. Entonces ya nos está diciendo uno de los manuales el impacto en conversión de tener diferentes niveles energéticos, ¿sí? Otra de las otro de las buenas literaturas y recomiendo bastante leer este libro de John Patience es el Feed Efficiency in Swine, ¿sí? La eficiencia alimentaria en los cerdos. Es en una de los capítulos, él incluye diferentes eventos en donde diferentes circunstancias, justamente jugando con la cantidad de alimento, con los nutrientes, con el nivel de energía de las dietas y el impacto en conversión alimenticia. Él también nos está comentando de cierta forma que se repiten esas reglas, ¿sí? Y existen un par de publicaciones en donde también eh, eh, realizan diferentes escenarios y cuando uno revisa la diferencia de energía, nuevamente se encuentra con las mismas reglas, ¿no? Que 10 kilocalorías por kilo me va a afectar un punto de conversión alimenticia, ¿sí? Entonces, es muy interesante y después de revisar esta literatura, ahí es cuando justamente el siguiente paso era, ok, eh, conozco de las reglas, las validé por los recursos que existen de publicaciones, tanto en libros como en manuales, como en artículos. El siguiente paso es revisemos los datos de cierre o los closeouts que les llamamos, ¿sí? Revisémoslos si esto se da a nivel de campo. Y algo que quiero aprovechar aquí para hacer un paréntesis, Leandro, existe una revisión muy interesante de Enric Marco, él comenta todos aquellos parámetros que pueden estar afectando la conversión alimenticia, ¿sí? Entonces, ¿a qué hago este comentario? A que cuando uno realiza estos cambios de inclusión de grasa o de aceite en las dietas y no se está dando ese resultado 3 meses después o 4 meses después, que es cuando uno debería estar palpando el resultado de esos cambios en las dietas, cuando eso no se da es porque existen otras cosas que están afectando la conversión alimenticia, ¿sí? Está afectando la forma en que estamos sacando los animales, si estamos haciendo despunte o floreo o los topics que se les llama, o el grading que también se le conoce, o es un tema de mortalidad. Mortalidades tardías en engorde son las que más afectan a la conversión alimenticia. Temas como esos, ¿no? Entonces, muy buena revisión y la recomiendo. Ahora pasemos a los ejemplos de situaciones en donde hemos tenido que sí o sí aplicar estas reglas, ¿no? Excelente. Un comentario, Alex. Me encanta lo que está diciendo. Es súper importante, por eso uno puede. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Minnesota, dentro de la rutina de trabajo, yo era súper operario en Minnesota, mi primera experiencia con cerdos en la práctica. Registrar esa mortalidad, registrar el peso, que siempre es un estimado por la edad, ¿no? Y algún tipo de corrección que uno pueda llegar a hacer, pero eso nos permite corregir esa conversión alimenticia cuando cerramos los lotes, es decir, bueno, cuánto alimento se perdió,
porque se fue en esa mortalidad. Eso es súper importante, simple para aplicar y es algo que después en la práctica en Latinoamérica vi que no se aplica tanto como se podría. Y un comentario que me resulta súper interesante enfatizar en lo que vos venís mencionando, cuando uno, esto es biología, ¿no? Que uno muchas veces piensa, bueno, la biología no tiene nada que ver con la matemática, pero esto que vos mencionás de estas reglas, fueron, estas conclusiones fueron sacadas a partir de cantidad de estudios, vos mencionaste algunos, cantidad de estudios de los cuales después se hacen ciertos metaanálisis, o sea, se juntan todos esos datos y a partir de eso se ponen a prueba o se desarrollan estas ecuaciones, estas reglas, que después se pueden contrastar en la práctica. Y lo que es increíble es que es bastante matemático cuando uno habla del impacto de la inclusión de grasa o aceite, tanto en la ganancia de peso diaria, en la conversión. Hay herramientas, vos mencionaste a PIC en el manual de estética de venta de PIC. También ellos, junto con K-State y el doctor José Soto, desarrollaron una herramienta, por ejemplo, para calcular los niveles de energía óptima, que han contrastado ya miles de veces en la industria, y es increíble lo acertado que es eso, ¿no? A la hora de saber cómo va a impactar esos niveles de energía en el desempeño, tanto en conversión como en ganancia de peso diaria. Nada, quería enfatizar eso porque para darle un refuerzo a ese mensaje que vos decís de realmente esto se expresa de manera casi matemática. Sí, justamente, Leandro, y pues tienes toda la razón al mencionar que PIC, ellos justamente existen ciertas herramientas, ¿no? Como la que bien mencionaste con PIC, que de cierta forma nos pueden dar luces de cuál es la inclusión de la grasa que necesitamos de estar utilizando. Muchas de las veces y muchas de las veces cuando uno intenta comunicar a la alta gerencia que obviamente se va a subir el costo de las dietas, ¿no? Y eso levanta alarmas a la alta gerencia de que, oye, venga, ¿cómo es que me dices que va a ser mejor si me estás encareciendo mis dietas, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener esa, esa destreza de comunicar todo el ejercicio, ¿sí? De comunicar de que, bueno, es verdad que las dietas se van a hacer más caras, pero ¿qué es lo que vas a tener como respuesta? Vas a tener 5 kilos menos que tienes que alimentar por cerdo y después tienes que hacer todo el ejercicio. Ok, 5 kilos por cerdo. ¿Cuántos cerdos en mi granja? Y aparte, hay que hacer el ejercicio de la logística, porque eso significa menos alimento que tiene que producir la planta de alimentos, menos vehículos que tienen que transportar ese alimento, ¿verdad? Entonces, hay ciertos beneficios, en algunas circunstancias hace totalmente el sentido. Y, por ejemplo, siempre se hace ese contraste entre cómo se formulan dietas en el este de los Estados Unidos versus el oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Mis 3 primeros años estuve muy involucrado con las operaciones en el este y hasta antes del 2021, ¿sí? Prácticamente nuestra fuente de grasa, lo cual era la misma grasa del procesamiento de los cerdos, ¿sí? La grasa animal del cerdo, la utilizábamos dentro de nuestras dietas. Y nosotros teníamos inclusiones de 6% o hasta 7% de inclusión. Y cuando uno conversa de esas inclusiones con, por ejemplo, nuestros compañeros nutricionistas del otro lado de los Estados Unidos, para ellos es un mundo totalmente diferente, ¿no? Dicen, wow, ¿por qué tan alta? Y ahí es cuando uno revisa esta relación del 3.5. Hasta antes del 2021, en el este de los Estados Unidos, era muy fácil encontrar relaciones de costo de grasa maíz por debajo de 3.2. Muy fácil, muy común, inclusive 2.8, que ahora es la realidad en muchas industrias de Latinoamérica. ¿Sí? Ellos no utilizarán grasa del cerdo,
pero sí utilizarán aceite de palma. Y ya voy a topar un poquito más del tema del aceite de palma más adelante, pero todavía encontramos en ciertas industrias esas relaciones por debajo de 3.5, ¿sí? Eh, en esas situaciones deberíamos estar maximizando la inclusión de grasa. Pero de nuevo, hay ciertas consideraciones que debemos revisar. Ahora, históricamente, en el este de los Estados Unidos, esa relación de grasa con maíz siempre ha sido por arriba de 3.5. Algunas veces ha estado por debajo, pero históricamente siempre ha sido debajo de 3.5. Seguro, Leandro, cuando tú estuviste ahí en tus estudios, a lo mucho, qué sé yo, estarían incluyendo 1% de grasa, 2% de grasa, quizás lo mínimo, para apoyar al proceso de peletizado o para evitar mucho polvo en el alimento. Esa es una de las razones también por las que en ciertas operaciones se utiliza solamente el alimento en harina, ¿verdad? Porque el maíz es tan barato en esas regiones de los Estados Unidos que añadir 9 o 12 dólares por tonelada por un proceso de peletización económicamente quizás no hace sentido para una empresa, ¿sí? Entonces, son detallitos muy interesantes que ahora, ahora que me encuentro trabajando más con el oeste, con nuestras operaciones en el oeste, es bien interesante ver ese contraste. Ahora bien, a partir del 2021 ocurrieron ciertas situaciones que cambió totalmente esa relación. Ya no existe esa relación menos del 3.5 en el este de los Estados Unidos. Y una de las razones es principalmente que la grasa del cerdo, esta grasa del proceso de faenamiento del cerdo, se volvió muy atractiva para la industria de renovables, ¿sí? Para la producción de biodiesel. Y ellos están dispuestos a pagar mucho más de lo que nosotros podemos pagar, ¿sí? Como industria. Entonces se volvió de un momento a otro un ingrediente más caro y ahora vemos, es muy fácil encontrar relaciones por arriba de 5 inclusive, ¿sí? Esa relación de precio de aceite con maíz arriba de 5, inclusive en el este de los Estados Unidos. En el oeste podemos encontrar a veces relaciones de 6, ¿sí? Pero eh, por la, por en ciertas circunstancias, por ejemplo, en este momento, ¿sí? En este momento en este momento me refiero, en esta época del año que hace más frío, en general, en los Estados Unidos, los cerdos comen más, requieren más alimento, ¿sí? Si nosotros no estaríamos maximizando la inclusión de grasa en este momento, a pesar de que económicamente no hace todo el sentido, ¿sí? Porque la relación de costo de aceite con grano está por arriba de ese valor de 5. A pesar de que no hace sentido, si nosotros no estaríamos maximizando eso, necesitaríamos prácticamente otra planta de alimentos en este momento para alimentar esos cerdos. Otra planta de alimentos que no tenemos, ¿sí? Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en ciertas industrias que dependen mucho del maíz importado, ¿sí? Ecuador, por ejemplo, es una industria completamente única, ¿sí? Porque la mayoría del maíz, de hecho, va para producción animal, ¿sí? Y se necesita, hay ciertas políticas que forzan a que utilicemos el maíz nacional, ¿sí? Pero cuando estás en otras industrias, prácticamente dependes mucho de esa importación de maíz y los buques a veces se atrasan, ¿sí? A veces no te va a llegar maíz y ahí es cuando uno se queda, bueno, venga, y ahora, ¿qué hacemos? Los animales necesitan comer, ¿sí? Necesitamos producir alimento. Ahí es cuando estas reglas se vuelven tan útiles de saber cómo podemos impactar ese consumo de esa relación de consumo
aceite con maíz bajo ciertas circunstancias, ¿no?